Una ligera columna de humo se elevaba hacia un lado del castillo, lejos del punto de encuentro habitual. Al menos ese lugar estaba tranquilo, las flores estaban bien y los árboles crecían con fuerza. La hierba y la tierra blanda crujían bajo sus patas y garras de ébano. Sus esposas de platino le apretaban las patas delanteras con mucha menos precaución. Necesitaban un cambio de tamaño. Spiro mencionó la metalurgia cuando estaban en su mejor momento. Quizá le haría un trato, pero nunca llegaría a usarlo. El frío del rocío matutino cubría sus oscuras escamas y placas pectorales mientras Kinder descansaba momentáneamente en el lecho de flores y exhalaba una nube de vapor a la suave luz del día, igual que la escarcha de la fuerte tormenta y los remolinos de aire frío que descendían hacia el vacío. Los relámpagos aún zumbaban en su pecho, inestables y salvajes. Nunca podría contarle al dragón púrpura cómo sostenía los virotes en sus cuernos y púas. Nunca podría ser un gran nerd de las guerras más aleatorias y sus batallas vitales, ni podrían enojarse y hablar mal de su dragón cibernético menos favorito. Su misión era simple y la dejaba sin otras opciones, su padre se lo dejó claro. El preciado y pequeño castillo de On se mudaría a finales de semana. Esta era su última oportunidad de llegar a él antes de que se convirtiera oficialmente en Skylander. No estaba segura de que era más humillante: atraparlo justo después de que se convirtiera en un héroe reconocido por todo Skylands, o justo antes de la meta. Era un buen tipo, dolorosamente el mismo, y era un placer reducirlo a un desastre sonrojado, no un monstruo común y estirado, altivo y poderoso, al que quería rebajar un poco casi tanto como a su padre. Su risa podía ser tan falsa como su personaje, pero su risita era un faro brillante que la hacía salir del personaje más de una vez, sin necesidad de marihuana, pero muy bienvenida. Fue una noche genial. ¿Por qué tuvo que ser él? ¿A quién engañaba? Fue ella quien lo seleccionó. Kinder necesitaba un objetivo, cualquiera que prometiera, y se conformó con la primera opción porque intentar conectar con múltiples opciones no valía la pena el riesgo. La que eligió fue a la que se encariñó. Escuchar que era otro Paragon elemental llenaría de júbilo a su padre. Al menos en lo que a Malefor se refería. Nunca era feliz a menos que algo se quemara por completo o que una aeronave llena de oro y gemas se dirigiera a sus arcas. Ella recibiría su parte del botín, siempre conseguía algo. Algo solía ser un libro o pergamino para hacerla más efectiva en cualquier proyecto que él le encomendara, pero tendría unos días libres, especialmente para esto. Unos días para pasar el rato con Eugenie y trabajar en portales con ella, eso debería darle unos días más sin el maestro oscuro respirándole en la nuca. Solo una semana, pero se sentiría como una eternidad cuando llegara. Solo tenía que hacer un buen trabajo. Y aún existía la posibilidad de que algún día, cuando lo descubriera, el maestro del portal la perdonara. Tal vez se aferró rápidamente a la chica de ojos brillantes, pero Jenny era la única que estaba cerca. T-Bone era bastante agradable cuando no estaba de guardia, pero ese era el límite. Pocos se atrevían a ser tan casuales y poco profesionales con el terror de los cielos. Eugenie era una bendición mayor de la que jamás imaginaría, sin importar cuán condenados estuvieran ambos desde el principio, siempre tan cerca y tan fuera de su alcance. Una parte de ella quería decírselo a la chica, a pesar de saber perfectamente que había muchas probabilidades de que las matara a ambas. Al menos moriría de pie en lugar de abrir portales a puntos totalmente aleatorios y, sin duda, despejados en el espacio, sin enterarse. Pero tal vez los susurros de un hereje eran lo que Eugenie necesitaba. Si alguien podía escapar del control de tungsteno de su padre, ese era un maestro del portal del aire. La primera de las muchas preguntas que atormentaban a Kinder era si valía la pena el riesgo. No era como si bloquear las plataformas del portal impidiera que la chica escapara en cualquier momento, y expandir las barreras de teletransportación más allá de la guarida de Malefor significaría que él tampoco podría usar sus poderes. Para Eugenie, al menos, era una moneda al aire, pero Kinder no quería revelar la mano de su padre hasta que la suerte estuviera a favor del maestro del portal. Al final, con que ella saliera sería suficiente. Sabía lo suficiente sobre el castillo como para sacar a Jenny justo antes de encontrarse con algo que no pudiera superar. El dragón negro ya le había fallado a Spiro, pero se aseguraría de que Jenny estuviera bien cuando llegara su hora. Hasta entonces, no había mucho que hacer, salvo el mismo tiempo para prepararse y terminar esto de una vez por todas. Se crujió los nudillos y se estiró desde el borde de la isla hasta el final del macizo de flores. Su cola se movía agitada y sus garras se flexionaban con ansiedad.
Sabía que nunca se habían visto temprano, era de esperar, pero supuso que el dragón con ojeras tan profundas como las mazmorras probablemente no dormía mucho. No es que supiera qué hacía por la mañana. Tal vez por fin había echado una siesta, ya que hoy era su último examen. Sus alas batieron al estirarse. Voy a ver a un quiropráctico cuando termine aquí, y la impulsó al aire. Si Spyro no estuviera en su isla o en su casa, cualquiera de las casas de iniciados fuertemente custodiadas, podría haber echado un vistazo a la gran chimenea. Nunca había fumado un porro en el tiempo que llevaban juntos, pero ella no tenía otra idea ni ganas de verlo. Quizás algo se cayó y se incendió. Kinder dudaba que fuera tan irresponsable mientras se deslizaba silenciosamente hacia la otra isla, y él tenía una clara preferencia por una pipa de agua, pero ella ya no estaba dispuesta a aceptar ninguna excusa para posponerlo hasta el último segundo. Tuvo la mala suerte de que una mancha púrpura, familiar para ella, estuviera enterrada en ceniza suelta, de espaldas al castillo de los Skylanders. No descendió aún, pues no tenía una historia que explicara cómo lo encontró allí, preparada. Spyro, sin embargo, no la miró. Ni siquiera se movió. Su mente solía estar tan nublada y completamente agotada que era difícil distinguir si estaba dormido o un poco menos activo, pero ella podía sentir la presencia de su mente no muy lejos, debajo de ella. Kinder seguía dando vueltas alrededor de la isla por si acaso. Solo necesitaba un poco de tiempo para decidir si estaba durmiendo o calentándose, y era más que rápida para esconderse si se despertaba de golpe. Los árboles estaban completamente muertos, quemados. Solo quedaban en pie sus tocones destrozados y la tierra estaba pintada de negro por la carbonización que se renovaba. La hierba había desaparecido, los arbustos eran un montón de frágiles restos de ramitas que sobresalían de la tierra y se desmoronaban con la más mínima brisa, y las flores eran manchas marchitas de una negrura con forma de chispas y manchas de un gris ceniciento, como rosas marchitas sepultadas por la nieve. La quema no parecía calculada ni optimizada. Definitivamente no era obra de los Maru. Habrían talado los árboles, pero ella esperaba que un hijo de los Skylanders fuera más eficiente. En lugar de hileras de plantas astilladas donde sus rayos habrían podido hacer estallar varios árboles a la vez, había cráteres evidentes donde las ráfagas se habían disparado directamente a árboles individuales. Poderosos rayos, sin duda, pero no tan efectivos como podrían haber sido al penetrar línea por línea en el corazón del bosque como si la isla fuera un pastel o una cuadrícula. Esto no era obra de un plan bien pensado y ejecutado con precisión, no era el crimen perfecto de un Skylander. Era una destrucción espontánea e imprudente. Esto no era lo que Spyro debería haber sido. Tras decidir que era la mejor oportunidad que jamás tendría, se elevó lentamente hacia el centro de la isla. Las ramas y el follaje negros estaban tan quemados que ni siquiera crujieron al pisarlos. Se dispersaron y se aplanaron como polvo. Sus escamas se mezclaron con las sombras y el carbón mientras se deslizaba más cerca del único de su especie que había visto. La daga de su cola y las púas que la cubrían convirtieron las flores quemadas en polvo y se deslizaron sobre pequeños montones de ceniza, aunque nada de esto movió al exhausto dragón. Yacía allí, creando pequeñas nubes y tormentas de arena de hollín con su respiración suave y uniforme. Estaba de espaldas a la suave luz matutina del castillo, para nunca más ver el brillo del núcleo de luz. A pesar de sus ganas de despertarlo y olvidarlo todo como si no estuviera en juego, aquí era donde terminaba su historia. Sus alas se desplegaron suavemente y se inclinaron hacia abajo para sostenerla y bloquear cualquier luz tenue que brillara junto a su rostro. Nada lo perturbaría, todo esto terminaría pronto. La magia oscura se enroscó por su brazo, reuniéndose en sus garras mientras invocaba el poder retorcido que su padre le había otorgado. Una sola pieza de oscuridad petrificada. Estaba cuidadosamente tallada con 2 puntas afiladas en la parte superior e inferior con 4 puntas más en forma de pirámide dispuestas como una X entre ellas, una pequeña aguja llena de energía violeta y rosa que humeaba densas sombras púrpuras en un orbe apretado alrededor de sus garras. Podía sentir los zarcillos de magia pinchando y empujando sus escamas como si estuviera caminando hacia el corazón del reino de su padre, hacia su guarida, aunque mucho más aislada que la presencia opresora del amo oscuro. Kinder levantó temblorosamente el artefacto por encima de sus 6 cuernos afilados, sujetándolo con ambas patas. Como si el cristal supiera para qué estaba allí, las sombras se expandieron y descendieron en espiral hacia la figura dormida de Spyro, ajustando ligeramente el ángulo de la arcana corrupta para apuntar automáticamente hacia la figura del dragón en reposo.
El símbolo en su cabeza y sus ojos Cian brillaron con energía psiónica mientras se adentraba en el cerebro de Spyro, usando el poder del cristal para presionar su mente y su fuerza de voluntad antes de completar la tarea. Si este dragón estaba tan cerca del último maestro del portal que le preocupaba terriblemente ser reemplazado, entonces sabría dónde se escondía el mapa al núcleo de la luz. Spyro se estremeció en sueños. Apretó la mandíbula y los párpados, pero ella sintió a través de su mente que permanecía inconsciente. Apretó las garras y su respiración se estremeció, su cola se agitó y sus alas se contrajeron, sus escamas se tiñeron de negrura mientras la ceniza se deslizaba de su cuerpo. Lentamente, sus movimientos de dolor se ralentizaron y sus gemidos se volvieron confusos. Con un patético jadeo, el dragón que no había hecho más que intentar ser su amigo se relajó y se estremeció, desprendiéndose de una gran cantidad de negrura, lo justo para hacerla reflexionar mientras las oscuras volutas intentaban consumirlo y oscurecer su visión. Había sutiles ondulaciones y líneas como relámpagos en algunas de sus escamas. No muchas, ni mucho menos, pero suficientes para destacar. ¿Se habría quemado? ¿O habría recibido una descarga eléctrica? Podrían haber sido dragones de relámpago, pero sus escamas no eran vulnerables al fuego común. Ni siquiera al fuego mágico, sino a las llamas creadas tras sus propios rayos. A menos que pudiera exhalar una gran cantidad de fuego extremadamente poderoso con algún truco o efecto especial más allá del de un dragón de fuego normal, probablemente el resultado de un objeto mágico como un cetro o un bastón, era imposible que sus escamas de acero tuvieran marcas de quemaduras. Sabía que los Mabu no tendrían acceso al fuego mágico, ciertamente nada lo suficientemente fuerte como para dañar a un Skylander, y mucho menos usarlo, pero las llamas de un bosque en llamas eran igual de incapaces. Sin embargo, allí estaba, contemplando las incómodamente reconocibles marcas de escamas expuestas a llamas anormalmente fuertes. El aura de la oscuridad petrificada se curvaba y se extendía como tentáculos sobre las marcas, fuera de la vista, fuera de la mente. No la detuvo. Kinder bajó la gema afilada, no en el pecho de Spyro, sino que la dejó caer con cuidado a su lado mientras rozaba suavemente las marcas con sus garras. Sus músculos se tensaron y su pecho se convulsionó con una tos, pero no se encabritó, lo que no le impidió asegurarse de que estuviera inconsciente, aturdiéndolo psíquicamente mientras estaba en el suelo. Era la última persona cuyo rostro quería ver contorsionarse de dolor de esa manera, y la lista no era larga. Olía a humo, lo cual resultaba graciosamente agradable dada la situación, pero sus escamas estaban definitivamente quemadas. Había aprendido a observar a base de pruebas de fuego, y allí no había nada lo suficientemente fuerte como para crear siquiera esas pequeñas decoraciones. La ironía no se le escapó. Una tonelada de fuego y lava fluía libremente por una octava parte, quizás una novena, no podía arriesgarse a ver bien cuánto del castillo ocupaban sus islas conectadas, del territorio de los Skylanders, pero seguía siendo un dragón que vagaba regularmente por el castillo. Era mágico, pero no llegaría a llamarlo magia de quemadura. No lo suficiente como para dañar a Spyro sin que éste se diera cuenta y se alejara con indiferencia antes de que sucediera algo. Pero había una persona que ella conocía que podía hacerlo. Eon hizo esto. El maestro del portal poseía el poder, y no solo a través de llamas arcanas. Debía tener llamas especialmente poderosas enterradas en lo más profundo de su arsenal. Lo mismo ocurría con los rayos. Existían fuertes diferencias entre ambos, pero un rayo dividido en varias ramas más pequeñas que se dispersaban por sus escamas podría crear algo similar a una cicatriz ardiente. Sería difícil e ineficiente, una habilidad bastante inútil de perfeccionar, pero el antiguo mago tenía muchísimo tiempo libre. Podía dedicar ese tiempo y práctica inútiles a un truco de magia tan inútil. Puede que fueran ligeros, puede que dejaran heridas transitorias, pero Eon podía lograrlo. Un dragón supuestamente glorioso, depositado sobre las frías piedras del patio de un castillo, cubierto de quemaduras y cenizas menos severas en su piel de lo que eran en su memoria. Él se parecía a ella. Ya es Oxidai. Por primera vez en toda la semana, este Alt Elf despertó cuando quería. No la sobresaltó su temible despertador, no la despertó una de las duchas demasiado tempranas del dragón púrpura, el sonido metálico de las ollas y sartenes favoritas de Eruptor mientras preparaba el desayuno no la sacudió. Lo único que la sujetaba eran sus mantas, pero un peso como un saco de ladrillos la clavaba al colchón. Dormir hasta tarde era un lujo poco común para los aspirantes en la mañana de sus pruebas, pero ya sabía que no se sentiría más descansada que si se levantaba ahora. Una vez despierta, no habría vuelta atrás.
Elfie se quitó las sábanas de una patada y se quitó el pijama, poniéndose las botas marrones, las mallas, la falda, la túnica, los guantes y el pañuelo antes de armarse de valor frente a su puerta. Se encogió de hombros, levantó la barbilla y respiró hondo, pero el dragón púrpura no estaba al otro lado. El sonido de una vieja y polvorienta consola de videojuegos al encenderse no llegaba por los pasillos, sus garras no arañaban el suelo, y la ducha no había abierto. No era ni de lejos la persona más ruidosa de la casa. Nunca había pasado de los estrechos apartamentos de sus años de neófitos a su inminente graduación, pero no siempre andaba a escondidas. Inclinó la oreja hacia un lado, hacia su habitación, pero seguía sin captar nada. Sintió una punzada de dolor en el corazón. Con un estiramiento y un cambio de postura, saltó del segundo piso y aterrizó suavemente sobre la encimera de la cocina. Había tiempo de sobra para calentar y revisar a Eruptor. Las pruebas no comenzaban hasta más tarde. La luz se filtraba por las ventanas, brotando del centro del castillo de los Skylanders. Al final del día, se presentarían ante el maestro Eon como héroes por primera vez, con sus retratos y almas en el libro de los Skylanders junto a figuras como el maestro Emboscada y Chop Chop. El trabajo de sus vidas, todo su entrenamiento, todos sus estudios, todo los conducía a las pruebas finales. Si superaban la prueba, por fin estarían hechas. ¿Seguirían siendo un equipo? Ella y Eruptor se complementaban bien como tanque y asesino. No estaba del todo segura de qué hacía Spyro, pero un par de garras extra y aliento de fuego le venían bien. Un Skylander de luz o tierra sería de agradecer de vez en cuando, pero desde el primer día, había tenido la intención de trabajar sola. Los Skylanders eran ejércitos de un solo hombre y casi nunca trabajaban juntos, esa era la impresión que le había dado Master Ambush, pero que le quitaran la opción en el último segundo no era como quería. ¿Podrían seguir siendo un equipo? Esto no era lo que yo quería. ¿Una noche difícil? Preguntó Eruptor. Elfie dio un respingo. No lo oyó bajar. Un poco, admitió. Haber tomado una poción para dormir bien de un trago la ayudó, al igual que dormir sin sueños, pero despertar no fue tan fácil. Ninguno tenía ganas de cocinar y había bastante en la despensa, así que mejor darse un capricho en su gran día. Quizás alguno podría freír unos huevos cuando bajara Spyro. El elemental de lava agarró una bolsa de bocaditos de carbón mientras reponían las galletas de canela favoritas de la elfa sigilosa. Eran tan difíciles de encontrar fuera de las zonas de los elementales de vida que no sabía cómo las hacía. Eran suaves y se derretían en la lengua como un montón de snickerdoodles. El rostro de Eruptor estaba agrio y sus púas silbaban vapor mientras la punta de la bolsa se derretía en sus masas de magma. Las bocanadas negras se le pegaban a las manos con mucha más facilidad que la mayoría de los alimentos. Eran dulces y burbujeaban en su boca como caramelo caliente. Él y el elfo del bosque permanecieron en silencio. Spyro aún no se había dejado ver. Sus pasos no se oían en el primer piso con ese sonido increíblemente molesto que transmitía esta casa. Su puerta no se había abierto ni una rendija. Simplemente se había ido. Toda chispa de esperanza y tensión se desvaneció en cuanto llegó, solo otro crujido resonante. El elemental de lava seguía sin querer ser como el impetuoso dragón. Gracias por recogerlos. Se aseguró de agradecerle el elfo. Gracias por encontrarlos, dijo al mismo tiempo. Se miraron parpadeando unas cuantas veces, ambos con una golosina en la mano y a medio camino en la boca. ¿No fuiste al mercado esta semana?, preguntó Elfie mientras Erupto comía su merienda. No he ido en semanas. Acabo de comprar algunas cosas nuevas. Pensé que estabas reabasteciendo la cocina, explicó. La elfa sigilosa mordisqueó su galleta y miró a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste? Ayer por la mañana, comenzó el elemental. No me refiero a los platos, aclaró. Pensó un momento y se metió otro bocado de carbón en la boca. Luego se encogió de hombros. ¿Y tú? Limpié el espejo hace poco. Tarareó. Ambos se dirigieron a la puerta de Spyro, aún cerrada, sin el menor eco. Por supuesto. Eruptor resopló y se metió la bolsa de trozos de carbón en la boca. Por primera vez hoy, muy fuera de lo común, Elfie se teletransportó. Directa a la puerta del dragón, levantó una mano por una fracción de segundo antes de detenerse. Su puño estaba a 2 centímetros de la madera demasiado delgada, pero no pudo cerrar la brecha. ¿Spyro? Chilló, sin querer despertarlo. Los pasos de Eruptor no tenían la opción de caminar de puntillas. El dragón recibió la mitad de sus pociones para dormir, pero no anoche, tenía que estar despierto. Oye, sí, el elemental inhaló.
Lo sentimos, el fiero silenció levemente y miró la puerta con recelo, hasta que finalmente pegó la cabeza a ella y cerró los ojos. Su larga oreja se movió nerviosamente, pegada a su cabello. Nada. Nada de juegos matutinos, a pesar del tiempo que había pasado desde la última vez que tocó el control. El sonido de una lata de refresco al abrirse no siseó bajo la rendija de la puerta, sus sábanas y almohadas no crujieron mientras hacía la cama con tanto pulcritud, y sus pasos ligeros no se dirigían a la puerta. Eruptor parecía a punto de sufrir el equivalente magmático a un infarto cuando, vacilante, agarró el pomo de la puerta del dragón. ¿Entrar sin llamar? Herejía. Le siguió la corriente y finalmente se atrevió a golpear la madera un par de veces. Si los pasos del elemental de lava no despertaban a todos en la maldita casa, nadie reaccionaría a sus golpes. Elfie abrió la puerta lentamente sin resistencia. Ni siquiera estaba cerrada con llave. Su habitación era un poco más sencilla que la de los dos, solo con algunos pósters viejos de grupos musicales y un marco un poco elegante con una foto de Elion en la mesita de noche. ¿Cuánta comida provenía de sus compras a cualquier hora? ¿Es por eso que nunca tiene dinero para pizza? La cama de Spiro estaba tan pulcramente hecha como siempre. Todas las sábanas y el edredón estaban metidos en el hueco del colchón redondo y el marco de la cama. Las almohadas estaban cuidadosamente ahuecadas y colocadas junto al cabecero. Las finas cortinas que tenían desde que se mudaron estaban abiertas por las borlas cerca del centro. Nunca dormía con ellas abiertas. Había sido una de sus manías desde su primera noche en el mismo y estrecho apartamento como equipo. Lo que significaba que el dragón púrpura ya debía estar despierto. ¿Pero dónde estaba? Por supuesto, si alguien podía entrar y salir sin que Elfie se diera cuenta, tenía que ser el único dragón de fuego que necesitaban ver. Y lo mantenía todo tan increíblemente limpio que era imposible saber cuándo fue la última vez que había estado allí, incluso su consola de juegos solo tenía una capa muy fina de polvo en la parte superior y eso no les iba a decir nada. Cada paso que daba sobre la suave alfombra se sentía como una intrusión, probablemente porque lo era y los dos estarían encima de cualquiera que invadiera sus habitaciones de esa manera. Sin mencionar que estaban en el espacio privado del único chico que conocían, no es que conocieran a mucha gente, para ser dolorosamente honestos, que notaría sin duda una sola mancha de barro o una brizna de hierba de la suela de su zapato. Debería haberlos revisado antes de enredarse en esto. Tenemos que ir a la arena. Se giró hacia el elemental. Todo parecía enorme comparado con su habitación, pero las habitaciones de los chicos no eran más grandes. Ya habían medido su tamaño al mudarse. La habitación de Eruptor era el único lugar aparte que podía hacerla sentir tan pequeña. Quizás nos ganó, dijo el grandullón, y le puso una suave gota de magma en el hombro. No estoy segura de que eso sea mejor. Tragó saliva. Eruptor retrajo el brazo y se apartó de la puerta de Spiro. Bueno, bienvenido al club. Todavía no entiendo qué voy a lograr arrastrándome. George suspiró mientras se colocaba una extraña hombrera, algo así en el brazo derecho. Eon lo ayudó a abrocharse la hebilla a la espalda mientras tarareaba una melodía desconocida, que le recordaba vagamente al álbum favorito de los Beatles de su abuela y su madre. Todavía no sabía cómo papá había conseguido un tocadiscos para su aniversario. La hombrera era un cacharro de cuero endurecido que se apoyaba sobre su caja torácica con remaches dorados en la parte inferior. Unas costuras alrededor de la parte inferior hacían parecer que la mitad superior sin remaches escondía una bisagra donde la pieza de media cúpula del hombro podía deslizarse y moverse con relativa libertad. Era lo suficientemente rígida como para ser notablemente rígida, pero podía girar el brazo. Había otra pequeña curva justo debajo de la cúpula que bajaba por la parte superior de su brazo, aproximadamente un tercio o la mitad. Por alguna razón, ambas tenían 3 remaches en la parte inferior central y a los lados. No estaba seguro de a qué se sujetaban. Un cinturón negro ajustado le rodeaba el estómago. Tenía unas X marrones a lo largo y un remache dorado que descansaba sobre su riñón derecho, también sin ningún propósito aparente más allá de la decoración. Le habían proporcionado un par de protectores de antebrazo de cuero con 4 remaches a los lados del músculo y 3 en la muñeca. Una pequeña protuberancia se extendía apenas más allá del dorso de su mano, dejándole sentir lo fuerte que era. Sujeto por el cinturón y metido bajo la hombrera había algo parecido a una toga, azul claro como las túnicas del mago, pero con algunos detalles dorados que parecían un sol en una esquina. La tela le cubría la pierna izquierda hasta la rodilla y se extendía diagonalmente por el pecho, hasta la cintura, justo por encima del cinturón, para luego volver a envolverse alrededor de su columna vertebral.
Dejaba un espacio en su costado derecho donde se podía ver el dobladillo blanco brillante de su camisa por encima de sus pantalones negros. Admito que quiero que veas los desafíos que los Skylanders necesitan afrontar, incluso las imitaciones, pero creo que tomar un poco de aire fresco y experimentar lo mejor de Skylanders sería un buen descanso de tu encierro en mi estudio. Sé muy bien lo que eso puede hacerle a alguien. Eon rió entre dientes y terminó de arreglarse la parte trasera de su hombrera, ajustando la parte superior de la túnica a la parte trasera del cuero y alejándose. Además, ver a otro maestro del portal en sus pruebas finales puede ser inspirador para cualquiera. Esta es una ocasión muy especial. ¿Y entonces me dejarás en paz? Esperaba en vano. Si alguno de los aspirantes tiene éxito, le agradecería que estuviera presente en la graduación, pero sí, puede retomar sus estudios. El anciano sonrió pacientemente. Ahora bien, comencemos. Su mano destelló con una magia cian brillante que se arremolinaba y estallaba como fuegos artificiales. Alrededor de Eon, se convirtió en una masa reluciente de luz cegadora. Alrededor de George, se consolidó y se transformó en una nube de arena y guijarros que surgía de la nada. En un abrir y cerrar de ojos, estaban en la cabecera de un edificio parecido a un coliseo, con estudiantes y Mabu al azar apiñados en los asientos de aspecto incómodo que supervisaban el círculo de arena ante los maestros del portal. Parecían más escalones gigantes que un montón de asientos para una larga pelea de robots. Había de todo, desde un caimán azul claro con un arco cristalino en la espalda hasta un cíclope anciano con ojos superpuestos y gafas personalizadas. Parecía preocupada. De pie sobre unas pequeñas placas frente al podio del mago, había varios rostros familiares que esperaba ver entre la multitud. La elfa verde de ayer vestía su atuendo habitual, al igual que el golem de lava, pero X y Roger Brawl estaban justo a su lado. La elfa estaba de pie en el centro con los dos no muertos a su derecha, George a la izquierda y el golem al otro lado. Junto a él había otro círculo de acero con un contorno dorado, pero estaba vacío. ¿Dónde está Spyro? George pudo ver a los dos murmurando la misma pregunta antes de que Eon tomara el centro del escenario. Barbella y Terafin lo saludaron levemente desde un lado, y él les dedicó una sonrisa mientras su mirada vagaba. Tanta gente. Finalmente, al otro lado del maestro del portal, había un imponente caballero azul y latón que sostenía un escudo lejos de George y una espada gigantesca en su guantelete más cercano. Una capa ondeaba ligeramente con la brisa, al igual que el aura ardiente amarilla y púrpura que rodeaba la enorme espada. Ninguno de los 4 brillantes orbes amarillos del caballero lo miró, pero solo verlo allí de pie era como 1.000.000 de puntos apuntándolo, asfixiándolo como si lo bajaran a una tumba. Bienvenidos a su prueba final. La suave voz de Eon resonó entre los vítores que sacudieron la isla. Su oportunidad de demostrar que son dignos de unirse a los protectores de nuestro universo. Sin presión. George comentó en silencio. Al llegar aquí, han dejado de lado su gran dedicación a Skylanders y a los demás. Eon se apartó del micrófono mientras los aplausos y los cánticos ahogaban su suspiro de decepción, pero George estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Una dedicación de la que claramente no todos son capaces, resopló. ¿Nadie va a preguntar a dónde fue Spyro? George se inclinó hacia los Skylanders de la Tierra. Ambos lo saludaron cortésmente con un encogimiento de hombros, pero ninguno tenía una respuesta. Quienes aprueben se unirán a uno de nuestros equipos de Skylanders con base en la academia y, junto con sus colegas, mantendrán el equilibrio y la armonía de nuestro mundo, luchando contra la amenaza de la oscuridad y el desorden. Inhaló y extendió los brazos hacia toda la multitud. Sin más preámbulos, que comiencen los juegos. Los vítores y los gritos se reavivaron ante la ausencia del dragón púrpura. Hechizo tras hechizo, barrera tras barrera, contraataque tras contraataque. X hizo todo lo que pudo, pero rápidamente se hizo aún más evidente que el año pasado que el dominio absoluto de su magia, previo a su batalla con el maestro oscuro, no se trasladaba a su nueva naturaleza de no muerta. Aún dominaba lo básico, pero la luz brillante y los rayos de resplandor que destrozaban el acero, que antes manejaba con facilidad en la palma de su mano, ya estaban en otra vida. Entre las vastas diferencias entre los elementales de luz y no muertos, la devastación de los desafíos de vida y tierra era la muestra más cercana del poder perdido de la elfa oscura desde la última vez que se enfrentó a las pruebas finales. Sin embargo, contra el fuego y la magia, su aprieto se volvió insoportable. Las llamas y los hechizos desalineados desgarraron sus defensas, tan antinaturales para ella como la calavera que se vio obligada a invocar para controlar sus poderes horriblemente alterados.
La luz que brillaba en su interior ya no la defendía de la omnipresencia de los elementos en conflicto. Ya no era tan indiferente a la arcana de otras fuerzas. Malefor, el maestro oscuro, no tuvo esos problemas con la transición de la oscuridad a la no muerte. Los conceptos estaban mucho mejor alineados que los de luz y no muerte, por no mencionar que él era la fuente del hechizo de resurrección inmensamente destructivo del que apenas protegía a la población. Hubo un tiempo en que la sección mágica de las pruebas no la habría hecho sudar la gota gorda, pero esos días de gloria habían quedado muy atrás, ya que su mayor enemigo había expandido su imperio en su ausencia. Tuvo que esforzarse para convertirse en Skylander solo para tener la oportunidad de derrotar al antiguo dragón para siempre. Una oportunidad así se sentía cada vez más lejana. La quinta prueba fue su perdición. Al menos conocía el funcionamiento interno de la magia de la luz y podía reconocer los hechizos que lanzaban los drones relacionados antes de que ocurrieran, pero una parte de ella sabía que estaba perdida cuando la tirada de dados de la quinta prueba cayó en el fuego. Se suponía que la luz y la oscuridad se dividirían en todas las pruebas, pero el sistema y el maestro del portal descubrieron rápidamente cuánto le costaba enfrentarse a los oponentes oscuros. No estaba segura de si el maestro del portal recordaba su último intento y modificaba las pruebas desde detrás de su podio, si el sistema había podido recuperar sus datos del último intento y le había lanzado al enemigo correcto, o si la diferencia siquiera importaba. Skull murmuró algunas palabras pintorescas en voz baja mientras el elemental de lava tomaba su turno. Eruptor no usó el supercargador de fuego para la carrera de obstáculos, lo cual fue muy extraño, pero superó la primera parte de las pruebas sin problemas, así que debía tener algo bajo la manga. Como era previsible, demolió las pruebas de no muertos y aire, pero las pruebas de tecnología y agua no le dieron tantos problemas como sus debilidades a X. Deshizo los ataques de agua que no pudo bloquear, que fueron muchos, como si vinieran de pistolas de agua para niños. Lejos de ser un tanque esquivador, aún tenía la complexión compacta y el tiempo de reacción para apartarse lo suficiente como para que los ataques de tecnología pasaran zumbando junto a su cara con la suficiente distancia como para que sus resistentes capas exteriores lo protegieran. No quería que la Roger Brawl fracasara, pero al ver a la hermana pequeña con la que nunca se había inscrito, estaba a punto de repetir el año de aspirante con ella. La vampira era rápida y precisa, impresionante como siempre, incluso para la joven maestra del portal, que apenas tenía idea de cómo funcionaba Skylanders hacía apenas un año, pero incluso ella tenía límites. Falló en la cuarta prueba sin culpa alguna. X tuvo suerte de que una de sus debilidades apareciera más tarde. Roger conseguía fuego y magia consecutivamente. Su velocidad y poder finalmente derrotaron a los tanques y guerreros del primer elemento, que ya habían cumplido su función cuando llegó la magia. Perdieron contra el mismo elemento base, mientras que la patinadora fue aniquilada por las adiciones de luz en lugar de las de oscuridad. Fue un consuelo. Entonces llegó este Alt Elf. La aterradora chica era una llamarada de dagas de colmillos de dragón cuando no estaba en la arena, pero se apoderó del escenario sin esfuerzo. Aplastó la prueba de los supercargadores con el helicóptero Alt Stinger a velocidades absurdas, como si el vehículo fuera parte de ella. Nada la detuvo cuando llegó el momento crucial de las pruebas. Se abalanzó sobre los partidarios y los combatientes a distancia con golpes letales y bailó en círculos alrededor del resto, obligándolos a seguir su juego. Al principio, todos en la arena y el público pensaron que estaba en problemas cuando Aire fue el primer elemento en la alineación. A pesar de su mala suerte, dominaba a la perfección las fortalezas y debilidades del elemento. Aniquiló a los arqueros y magos de las oleadas, dejando al resto de su competencia en ruinas. Los luchadores, los apoyos y los tanques quedaron devastados. Los dos enemigos más pequeños tenían algo de velocidad, pero solo los rápidos espadachines y los brawlers desarmados tenían la agilidad para seguir el ritmo de la ninja con la ayuda de los apoyos. Y aún así, no se molestó en usarlos, ya que la mejora era principalmente una bonificación de evasión, no necesariamente un aumento de velocidad o frecuencia de ataque. Eso sería más propio de los apoyos técnicos. En lugar de malgastar energía intentando seguir el ritmo de los drones de combate, despachó rápidamente a los patéticos tanques de aire mientras la perseguían. Estos y los tanques de agua eran conocidos por su facilidad, siendo las rocas sólidas de los elementos que se inclinaban más hacia la evasión y la distracción. Los guardias de esos elementos caían tan rápido como los apoyos que los respaldaban. Desde allí, los atacantes, normalmente problemáticos, rápidos y precisos, caían como moscas.
Incluso hizo que los arqueros intimidantemente fuertes del elemento aire parecieran ridículos al atrapar sus flechas con el margen de maniobra para detenerse y decidir si las lanzaba de vuelta al aparato de puntería del emisor o se teletransportaba tras ellos y los apuñalaba por la espalda. Ni los luchadores de élite de la luz ni los de la oscuridad tenían ventaja ni desventaja, lo que significaba que estarían divididos cuando llegara la prueba final y sus bonificaciones elementales acumuladas se enfrentarían a favor de la elfa. Luchó durante una fracción de segundo contra los frustrantemente resistentes tanques no muertos, pero pronto se convirtieron en un chiste igual de grande. Se abalanzó y giró a su alrededor, haciendo pequeños cortes en los bordes de sus armaduras y cortando sus tuberías hidráulicas una a una, llevándolas con lentitud cada vez que tenía una oportunidad, mientras hacía malabarismos con los infligidores de daño y la retaguardia. La maestra Eon ordenó al sistema que dejara de lanzarle arqueros para cuando llegara la prueba no muertos, pero ya era demasiado tarde. Los magos y los apoyos eran chistes y los tanques estaban a punto de colapsar cuando el resto de sus enemigos fueron eliminados. El jadeo a través de su pañuelo y el sudor que le corría por todo el cuerpo parecían más una broma que un esfuerzo genuino, dada la facilidad con la que parecía despachar a los drones. Mínimos resbalones en la fina arena y pocos errores en sus, aún brutales, golpes a los puntos débiles de sus enemigos. George, comprensiblemente, estaba más impresionado por la experta elfa y el indestructible elemental de lava que por ella y Roger Brawl. X no podía culparlo. Estos dos se ganaron el título de Skylanders que completaron las pruebas finales a la primera. Aún no estaba segura de dónde estaba Spyro. Eso era muy preocupante, como mínimo. Debería haber sido el último en perdérselo. A Spyro le dolía la cabeza y los músculos le dolían al despertar, algo habitual a estas alturas. Una voz distante se alejaba mientras se removía, luchando por abrir los ojos y sin encontrar apoyo mientras sus patas resbalaban sobre la ceniza negra y gris. Al menos estaba mejor de lo normal. No tardó mucho en desperezarse, sus garras y extremidades no estaban tan tensas como para necesitar un minuto entero para relajarlas, y su mente se despejó más rápido que la mayoría de las noches. Manchas de hollín cubrían la parte inferior de sus patas y el pecho, aunque mucho menos de lo que esperaba. Su recuerdo del día anterior era más nítido de lo que hubiera deseado, pero estaba seguro de que lo habían cubierto de pies a cabeza con una gruesa capa de ceniza y carbón. ¿Y su fuego, qué había pasado? ¿Era negro? ¿Solo un poquito? Todo lo que veía era rojo, todo lo demás se difuminaba y se fundía en una furia desbocada de llamas sin sentido y destrucción sin sentido. Logró mirar hacia atrás, al bosque en ruinas. Los Mabu aún no habían llegado para investigarlo. Todos estaban inusualmente silenciosos para ser mediodía. Aún quedaban algunos puntos humeantes en lo más profundo de los restos del bosque. El resplandor rojo de las brasas moribundas brillaba a través de los trozos diezmados de ramas y raíces. Incluso los grandes y robustos tocones eran cadáveres desolados de los enormes árboles que una vez fueron. Caminar le dolía un poco menos. Normalmente no era tan intenso a menos que hubiera estado en la arena la noche anterior, pero los dolores en sus tendones se aliviaban fácilmente al orientarse. Los ojos ámbar de Spyro estaban desenfocados y pesados, pero podía ver con suficiente claridad como para saber que sus escamas estaban quemadas la noche anterior. No muchas, pero debería haber tenido algunas marcas leves cerca de sus pies. Sin embargo, no solo estaban claras, sino que casi se sentía bien como si hubiera tenido una bolsa de hielo sin el frío que le chupaba el alma. Además, entró en calor bastante rápido. La luz le iluminaba la espalda y el calor persistente de su vergonzosa rabieta le ayudó a acelerar el corazón. Con esto concluye tu prueba final. La voz lejana resonó con más fuerza por todo Skylanders. No, su mente comenzó a ponerse al día. ¡No! Al concluir las pruebas finales de este año, quiero felicitar a nuestros nuevos Skylanders. Altelf y Eruptor. Los vítores y aplausos hicieron temblar el aire y sacudir las islas mientras se encerraba la arena. Las piernas de Spyro se doblaron, dejándolo caer bruscamente al suelo. Se sentó y parpadeó en silencio, sin saber cuánto tiempo pasó mirando fijamente la dirección de la arena. La torre de On se alzaba sobre el imponente castillo, sobre los 8 elementos, sobre la isla quemada. No solo fracasó, ni siquiera apareció. Los engranajes de su mente giraban cada vez más rápido, pero no captaban nada, no procesaban nada, por mucho que las palabras de su cuidador resonaran en su cabeza. Una exhalación repentina, como una tos, escapó de sus labios, y luego se repitió varias veces en una sucesión cada vez más rápida.
Pronto, se convirtió en una serie de leves ahogos, que poco a poco se convirtieron en risas guturales. La risa apagada del fallido Skylander se convirtió gradualmente en una risa estridente.